Hemos llegado a nuestra siguiente exploración y como pueden ver aquí atrás tenemos un centro psiquiátrico formado desde, creo que desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Tenemos el dato, alguna información dice que fue creado en 1945, pero lo que sí sabemos es que se utilizó para la Segunda Guerra Mundial para traer a toda esa gente que estaba ya dañada por la guerra, psicológicamente o físicamente. Correcto. En la parte derecha dormían todos los doctores, todas las enfermeras. ¿Y en qué parte dormían los? En esta otra parte de acá tenían ya las personas enfermas, que psicológicamente. Sí. Toda esa área de acá. Así que miren, todo el ambiente, si ustedes ven, nos remonta ya a la Segunda Guerra Mundial. Así es. Inclusive los árboles dan ese momento un poco tétrico, ¿verdad? Así es. Que vivió el mundo. Así que, por favor, acompáñenos, acompáñenos. Vamos a tratar de revivir un poco esa historia en aquel tiempo. Así que, vamos. Muy bien, chicos, aquí ya acabo de inspeccionar todo este lugar y aquí, como pueden observar, no hay acceso, pero acabo de inspeccionar todo alrededor y la entrada está al otro lado, es decir, por la parte de atrás. Así que vamos a ingresar. Compañero, ya descubriste dónde está la entrada, ¿verdad? Yeah. Exacto, así que vamos. Pues vamos a ingresar ya. Un poco complicado, viejo. Bueno, aquí vamos a tener que quitar la mochila para hacernos los delgados. Estamos adentro del lugar. Ahí está la reja. Ahora vamos a tratar de buscar la entrada hacia adentro, ¿no? Aquí todo eso, si pueden observar ahí, está sellado con metal, ¿ve? Esto no es tabla, esto es metal, ¿ve? Es metal. Entonces todo eso está sellado. Vamos a tratar de buscar la entrada por este lugar. Vengan. No hemos podido encontrar ningún acceso, pero vamos a revisar, vamos a chequear esta parte de aquí, tal vez hay alguno. Creo que hemos encontrado una posible entrada ahí, no sé si la ven ya. El compañero va a tratar de ingresar y ver cómo está la situación ahí por la parte de adentro. Así que, dale. Ojalá que sí sea esta la entrada porque, como ya pudieron ver, es un lugar bastante impresionante, bastante grande y queremos descubrir lo que hay ahí adentro y podérselos mostrar a ustedes. El compañero ahí va a probar ahí cómo está el ambiente ahí por dentro. Ahí nos avisas ahí a ver cómo se ve. Este es un baño, ven. Todo sucio, ve, mojoso, no sé. Vean aquí. Vean el techo, se está cayendo aquí, todo mojoso, pero muy misterioso este lugar, vean. El techo, vean cómo está ahí. Se está cayendo, todas esas maderas de ahí están por caerse, la verdad. ¿Puede? Sí. Ya no se está pensando. Ya no vamos a estar aquí. Bueno, mi gente, ya estamos aquí dentro. Así que esperamos que disfruten esto tanto como nosotros. Así que acompáñenos. Y vamos a darle. Se ve una luz. Una candela llave. ¿Dónde? Al final. Vemos una candela al final. ¿En serio? Sí, ya está. Al final, miren. Bastante extraño. Vamos a inspeccionar. Vea, vamos a inspeccionar este lugar. Después. Sí, después. Vamos de ese lado entonces primero. Miren, primero vamos a este lado. Ok, ya por fin tenemos acceso. Bueno, con dificultad pudimos ingresar al lugar. Miren, todos los vidrios de este lugar han sido quebrados. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial un centro psiquiátrico. Miren, se siente bastante helado. Allá el compañero está detrás y está alumbrando porque créanme, el ambiente es bastante pesado. Vamos a ir con cuidado porque aquí, según la información, hay 2 niveles más hacia abajo. Así es. 2 o 3 niveles más hacia abajo. Más todos los que tenemos del lado de arriba. Viendo qué más vemos aquí para mostrarles. Miren, observen. Acá hay un escalón que, si ven allá, está tapado, miren. Es donde está el subterráneo, allá, miren, allá, miren. Con cuidado ahí. Acá, miren, está tapado. Es donde estaba el subterráneo ahí, observen. Ahí hay otro salón abajo.
Vean este salón, qué grande es. Observen, enfóquenlo ahí. Enorme. Un salón enorme, miren. Un centro psiquiátrico de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, miren, acá vamos a ir con cuidado. Acá, cuidado. Vean dónde pisan, porque acá hay un hoyo, güey. Te imaginarás cuántos locos no. ¿Viste? En serio. Vi algo allí. No, Sí. lo ve ahí, tembló. Vi algo allí, en serio. Algo había ahí. Hay algo. Vaya, miren, Así vamos que a pendiente, tratar la manera de pendiente. concentrarnos un poco más. Uy, mira, aquí, Cuidado. ya me imagino, aquí hay otro hoyo, ve, acá, ve. Con la debida precaución, Observe. vamos caminando. Cuidado, ¿qué pasó? Uy, ahí está bien aguado. Cuidado. Así me hundí, nada, no me fui ahí. Ey, vengan a ver aquí. ¿Qué crees que era aquí? Este era como un salón, auditorio. Cuidado donde patean. Miren, vean a ver este vitral. Vean. Un vitral. Observen, pero todo. No hay absolutamente nada aquí, miren. ¿Qué pasó? Se movió algo ahí. Ayúdame. Tranquilo, no hagan caso. Sí, sí se siente que se mueve aquí. Esto se mueve. Esto son gavetas. Abrámoslo. Ayúdame. Estas son gavetas, No se puede abrir. Hay que buscar algo. Aquí, estas partes son como gaveteros, miren. Vieron, están imposibles de abrir. Esos también. Es imposible de abrir. Aquí hay otro, miren. Ey, habrá algo ahí. No se pueden abrir. Acá tenemos otro también, ve. Aquí, miren. ¿Cómo se mueve todo esto? Cuidado. Vale. Vamos a tratar la manera. Bien. Vean ahí. Uy, miren ese hoyo. Cuidado. Ahí está. Ey, rodéenlo. Era un auditorio, miren. No, Victoria, no. Esto era un auditorio completo. Ey. Vean, ten cuidado aquí con los pares. ¿Qué pasó? Y mira, hay moneda. Hay una moneda. Fíjate. Pero yo no me atrevo a recogerla de aquí. No vamos a tocar nada, gente, porque Ahí está. por precaución lo vamos a dejar así como Te la vas a llevar. tal y cual está. Venga, ey. ¿Qué hay ahí? Estas son habitaciones pequeñas, mira. Vean aquí, ¿Ve? Ahí está. Ahí está, miren las tablas donde se ve que hay un nivel diferente. Hay otro nivel en la parte de Vamos abajo. un nivel más. Está la parte superior. hasta ahí llega. Vean quiero que vean cómo era el piso. Me parece como juego de ajedrez. Vean aquí. Este tipo de decoración no lo había visto así yo. No es de la época. Solo quiero mostrarle esto, miren. Esto ya es en malas condiciones. Así que vamos ya a un segundo nivel. Y quizás vamos a llegar a un tercero o cuarto nivel explorando. Entramos por allá, miren. Allá fue donde entramos. Ni he sentido cuando dimos la vuelta. No. Qué raro. Pero aquí eran los baños, mira, aquí estaban los baños. Aquí estaban las duchas, miren. Mira. Observen. Baño, ducha. Observen cómo el tiempo ya prácticamente consumió esto. Vean acá. Y en el centro de control. Ya se ve el bosque. Sí, Súper hermoso. Realmente acá, ¿por qué habrán creado o construido este hospital psiquiátrico en medio del bosque? Bastante extraño, ¿verdad? Deja que decir mucho. Sí, deja que decir mucho. Vamos a seguir. Así que vamos a recorrer toda esta área. Al parecer son las demás habitaciones. Ya vimos unas ahí abajo, pero vamos a chequear todas estas de aquí arriba. Ay, mira. Así que las vamos a Mira, recorrer. está bien interesante, mira. Ven. Esta era como una gaveta, ya viste. Esta era como quizás un ropero, podríamos decir. Vengan a ver. Aquí todavía hay como restos de un closet.
Ah, sí, verdad. Se puede apreciar acá lo que era el closet. Vean. Todas las ventanas están quebradas. Una lástima que lugares así queden en total abandono y no haya un tipo de reestructuración, pero lamentablemente el lugar está así y creo que va a permanecer así por mucho tiempo más hasta que la estructura logre aguantar, porque por lo que vemos no es muy estable, está muy frágil, las paredes están a punto de derrumbarse, pero por eso también andamos con mucha precaución, así que vamos a seguir a ver qué más encontramos. Vean aquí hay una pequeña azotea. De verdad. Sí. ¿Qué crees que le pasó? Mira. Creo que fue quemada. Ya vi. Ah, mira, este tenía otro. Este tenía otro cuarto, mira. ¿O qué crees que era? Mira, este es otro closet. Otro closet. Todo esto eran cuartos. Como que era el baño ahí. Que era el baño ese, pero... Aquí era el acceso a las gradas, mira. Este era un lugar, en verdad, a la grada de afuera, ¿no? Como han podido ver, todas las habitaciones están casi en el mismo estado, similar, entonces, así como ven estas, están todos los demás. La mayoría de estas habitaciones tienen la misma estructura, ¿no? Así es. Vean esa de aquí, esta creo que era una polea, creo que se llama. Así se llama. O si alguno de ustedes sabe cómo se llamaba realmente este tipo de máquina, déjenlo ahí en los comentarios. Enorme, esta es una de las salas. Va a ser una sala. Estamos bien altos ya. ¡Hey! ¿Qué andas haciendo ahí? Anda el otro compañero. Otro lado. Justamente allá. ¿Lo enfocas? Anda del otro lado. Vamos a ir a ver allá de qué lado. Vamos. Vean este lugar muy interesante. Hasta aquí, este pasillo. Creo que es el más grande que hay en este lugar. Está allá todo oscuro hasta el final, si se pueden ver. Está grande, mira. Súper grande. Normalmente en todas las que hemos visto hasta ahorita no hay nada. Mira, ¿qué crees que era esto? Eso era obviamente para escribir, va. Para escribir algo ahí, mira, como una pizarra, sí. un escritorio, no sé. Donde llevaban el orden de las rotaciones, quizás, de las quizá. enfermeras. Sí, probablemente. Eso era como otra pizarra que estaba ahí, mira. Todo eso ya está cayendo en la parte de arriba. Y todo esto, ¿qué crees que era? Güey, mira estas grandes cosas que hay aquí. Ah, mira. Escuela. ¿Qué eran esto? Eso como que eran pizarrones, se ven, va. Y esto como que eran Ropero o qué. No, pero que tiene estantes. como. Va que tiene un tubo ahí, va. como tanque. Como tanque de agua, que va. O sea, ahí metían a los locos, vas a saber qué les hacían. Este era un cuartito, mira, de una persona. Sí, era pequeño. Y este lo han destruido, mira. Se lo destruyeron, mira, aquí. O sea que esto no tenía quizás puerta, ya viste. Ajá. Todo estaba sellado. Y entraron a ver todo esto. ¿Sabe qué tenían ahí? Pero está quemado, tan. Ahí almacenaban medicina, quizás. Ah, quizás sí, mira. O documentos, papeles, todo eso. Vean todo eso, es todo destruido. No tiene nada de estas habitaciones. Nada, están vacías. Están vacías ya. Ya hasta una escalera, mira. Que puede subir ahí para arriba. Revisar, tener cuidado ahí. Yo creo que sí. Aguanta. ¿Qué? No, mira esto. Esto se mueve, si se pueden observar. Esta área de acá. Esta es una puerta de madera.
Pero esta podría, la otra la quitaron de aquí, mira. ¿Está complicado el acceso ahí o no? Sí va. Espérate, aquí se puede subir uno, pero... Se puede subir a esta área de aquí. Creo que es seguro. Posiblemente que sí, pero por precaución, mejor la vamos a dejar hasta ahí. No, pero está sellada la parte de ahí arriba, no puedo... No se puede entrar. Ah, no voy a poder pasar. Más que voy a ir con cuidado. Ese que se traban estos dos tubos, ¿crees que me voy al otro lado? Esta es salida de emergencia, mira. Pero no vemos otra salida de ahí para allá. O aquí para allá, quizás era. O sea que tiene que haber otra salida aquí, igual. Tiene que haber una salida de emergencia. Creo que eran las gradas. Aquí está, ahí está la salida. Ah, esta es la salida de emergencia. ¿Se puede ir más arriba? Sí, este es el último. Vamos a ir allá a la azotea de allá. A ver qué se ve. Allá estuve yo. Allá estuve parado, mira. ¿Dónde? Allá estuve parado, allá andan los otros flores. Encontramos una terraza, vengan a ver. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Mira, mira, Allá. ¡Vamos, ahí vamos! Allá estaban los compañeros al otro lado. vamos a ir a ver. No sentimos a qué hora llegamos hasta aquí. La verdad que este es un laberinto para locos. Va que sí. Siento que estoy quedando como loco. Con el fuerte este lugar, güey. Sí. Vale, mira. Estaba cerrada, te dije. Esta es la salida de emergencia. ¿Ves? Estaba cerrada, sé que si subías de este abajo igual no ibas a poder entrar aquí. Ajá. La mayoría de habitaciones están vacías, ya con poco, Mira estas plantas. con poco material ya arruinado. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí, Elliot? Esta terraza, ve. Chulada, Esta vista. chulada. Venga. Muy interesante. Ey, pero está muy bien alto, bo. Está alto. Mira, ve. Ey, ahí tiene agua esa cosa, mira. Tiene agua, se ha reposado el agua ahí, ya viste. Mira. Bueno, miren, aprecien acá esta hermosa vista. Vean, como les decíamos, completamente aislado, en medio del bosque. Increíble lugar abandonado, mi gente. ¿Qué les ha parecido esta exploración? Aún seguimos porque el lugar está bastante grande. Ahorita solo sí. hemos explorado la parte, viendo hacia allá, la parte derecha de este lugar, pero falta toda esa área ahí para allá. Así es. ¿Qué pensaste de este lugar, vos? Bastante misterioso, para mí bastante misterioso. Va que sí, va. Sí, también es misterioso. Me Lo- llena bastante de intriga. Lo raro que en medio de los bosques, o sea, Bosque, sí. Sí. Y fíjate Abandonado. que, no, otra de las cosas que hablaba con Kevin, que bien extraño, porque podés creer, esta es una terraza muy bonita, creo que como de unos 30 metros de altura, ¿va? ujú. ¿Y cómo vas a creer que si albergaba psiquiátrico van a tener esto? Esa dice la versión oficial, va, pero lo que hemos preguntado a los vecinos que están a unos par de kilómetros, se dice, va, que aquí simplemente era un centro para la Segunda Guerra Mundial, que no tenían acceso, va, bien reservado, ¿va? Porque no tenían como acceso a la información. Así que la verdadera historia, como hablábamos con Kevin, quizás nunca la vamos a saber. Quizás ¿va? nunca la vamos a saber. Nunca la vamos a saber. ¿va? Así que gracias, vamos a seguir explorando y espero que este contenido sea de su agrado. Lo que no saben es que andamos en un hospital psiquiátrico donde albergaban a muchos enfermos. Entonces, aquí el compañero como que le ha agarrado algo feo. ¿Qué pasa? Espérate que va como era. Ah, Le agarró No, pero Ey. ¿qué duele la espalda? Ey. ¿Qué? le agarró feo. ¿qué sentís, pues, no, hombre? ¿Qué sentís? Sentí bien, sentate. Sentate. Quiero agua. No, hombre, Agua, sentate. please. Sentate, ajá, tranquilo. Tranquilo. Espérate, ya me voy. No, ey, tranquilo, agarralo. No lo soltés. Tranquilo. Este se va.
Me siento como mareado, no sé por qué. Ajá. No, pero tranquilo.